Buenas tardes. Nuestro tema es ausencia y aplasia testicular. Los integrantes son Meisy Dalila Palacios, John Sebastián Gómez, Luisa Fernanda Vaquero, Carlos Andrés Fajardo, Eider Andrés Murcia, James Felipe Villa, Valentina Núñez, Diana Caterine Guevara, Camilo Andrés León y Paola Buccelli. Somos estudiantes de tercer semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño. Hablando un poco sobre la ausencia y la aplasia testicular, encontramos que la anorquía es el término médico que hace referencia a la ausencia de uno o ambos testículos en el hombre, donde el embrión desarrolla de modo rudimentario los órganos sexuales, lo cual es crucial para el desarrollo del sistema reproductivo masculino. En el caso del hombre, si su desarrollo falla dentro de las primeras 8 semanas, el bebé tendrá genitales femeninos, a lo que se le conocería como síndrome de Swyer. Si los testículos se pierden entre las 8 y 10 semanas, el bebé tendrá genitales ambiguos al nacer. Sin embargo, si los testículos se pierden después de la semana 14, el bebé tendrá un sistema reproductivo masculino normal, solo que sin testículos. La causa es desconocida, sin embargo, hay factores genéticos y externos que podrían estimular el mal desarrollo. Hablando un poco sobre el aparato reproductor masculino, vemos que está compuesto por los testículos o gónadas masculinas, un sistema de canales que incluye las vesículas seminales y las glándulas sexuales. El testículo o glándula sexual posee dos funciones diferentes, pero a la vez que están íntimamente relacionadas. La reproducción, que pues de manera más definida es la producción y el almacenamiento de células germinales masculinas llamadas espermatozoides, y la biosíntesis, que se encarga de la secreción de hormonas sexuales masculinas llamadas andrógenos. Bueno, primero que todo, antes de comprender y saber por qué se dan todas estas patologías, queremos dar a conocer la importancia de la anatomía testicular. Los testículos, como podemos ver o como sabemos, son glándulas, son órganos glandulares, perdón, y por esa razón también se les denomina como glándulas seminales. Ellos son un órgano par, ubicados detrás y por debajo del pene, uno derecho y uno izquierdo. Los cuales se encuentran envueltos por una bolsa llamado escroto, que tiene la constitución o su dermis es más oscura normalmente que la demás parte de la piel. Bueno, en el testículo, esta tiene su función muy importante en la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides, pero también desempeña un papel muy importante en la formación de hormonas masculinas como son las testosterona. Vamos a encontrar en la parte superior del testículo el epidídimo, que es el lugar y el sitio donde se almacenan y se maduran los espermatozoides. En la configuración interna del testículo tenemos lo que son los conductillos deferentes, los cuales están asociados y se unen a la red textil del testículo, en la cual también tenemos los conductillos seminíferos, que es el lugar donde están las células de Sertoli y donde se encuentran las células germinales, que son las productoras de la formación y las encargadas de producir y dar la síntesis a los espermatozoides. Cuando las células germinales no se encuentran, se da lo que es el síndrome de Sertoli, que es la ausencia o la aplasia de las células germinales. Hablemos de la parte muscular. El saco escrotal es una bolsa musculocutánea encargada de contener los testículos. Su estructura consta de 7 capas, de las cuales 2 son musculares, que son la cremaster y la dartos. En cuanto a la cremaster, su origen deriva del músculo oblicuo interno, su inserción túnica vaginal y su función la retracción de los testículos hacia el abdomen. En cuanto a la darto, se inserta en toda la extensión de la rama escupubiana después de la mitad interna del ligamento de Paupar y en los 2 pilares del anillo inguinal, y se contrae en la piel del escroto. Ambos músculos se encargan de mantener la temperatura de los testículos. En el enfoque del sistema ligamentario de la aplasia testicular es necesario examinar la remodelación embriológica que lleva el testículo intraabdominal al escroto.
Los pasos anatómicos en el descenso testicular generalmente describen como un modelo de 2 etapas, regulado por diferentes factores anatómicos y hormonales. La etapa transabdominal ocurre entre la semana 10 y 15 de gestación, antes de la migración transabdominal de los testículos. Ellos se desarrollan en la superficie enteromedial del mesodermo en la cresta urogenital, que están ancladas en posición por el ligamento suspensorio caudal y el ligamento genitoinguinal caudalmente. A medida que el mesonefro retrocede al comienzo de la diferenciación sexual, el ligamento inguinal se une más directamente a los testículos y el conducto de Wolff, quienes formarán el epididimo en el conducto deferente. Del ligamento genital caudal formarán el gobernaculum, que aumenta su tamaño en la primera fase y luego migra al escroto en la segunda fase. Mientras tanto, queda huecado por el divertículo peritoneal. Después de completar la primera fase del descenso, hay una pausa en la migración testicular hasta alrededor de la semana 25, donde inicia la fase inguinoescrotal hasta la semana 35 gestacional. Hay una alteración donde esta fase puede afectar el cordón espermático, provocando una disgenia de los conductos seminíferos, desarrollando así una criptorquidia, los testículos no descendidos, o un hipogonadismo, y posterior una falla de la espermatogénesis. El gobernaculum guía el descenso de la gónada desde el polo caudal del riñón a través de los oblicuos internos y externos hasta la zona pubiana y luego hacia las protuberancias escrotales. Este proceso es dirigido por una insulin-like factor 3, que es una hormona clave que en esta fase se presenta una alteración tanto anatómica como hormonal. Puede comprometer el anillo inguinal superficial en la aponeurosis del oblicuo externo y por lo tanto el ligamento inguinal, causando un defecto en la pared abdominal y posterior una presión intraabdominal más baja durante el desarrollo intrauterino y una mayor incidencia de presencia criptorquidia. Bueno, pues en la inervación, pues principalmente está dada por un nervio muy importante que es el nervio genitofemoral. Este nervio pues principalmente va a llevar fibras tanto motoras como sensitivas. Las motoras pues van a inervar el músculo cremaster, permitiendo así que pues se retraigan los testículos hacia la pared abdominal. Tenemos las fibras sensitivas que pues nos van a inervar parte de la piel, tanto una porción anterior y superior del escroto. Tenemos también nervios muy importantes que pues descienden del plexo sacro. Entre ellos pues va a formar el nervio pudendo. Este nervio pudendo va a descender formándonos pues 3 ramas. Esas ramas principalmente se van a subdividir en un nervio pireneal profundo, un nervio pireneal superficial y un nervio dorsal del pene. El nervio pireneal superficial nos va a dar una rama que se denomina el nervio escrotal posterior, que este nervio pues va a estar inervando la parte posterior del escroto. También hay un nervio escrotal anterior, este pues va a descender por otra vía, el cual pues desciende por el nervio hiloinguinal, que es originado pues por el plexo lumbar a nivel de L1 y pues va a inervarnos la parte anterior del escroto. Gracias. Las arterias que van a irrigar el testículo van a ser la arteria testicular, la arteria del conducto deferente y la arteria cremestérica. La arteria principal va a ser la arteria testicular, que es origen de la aorta abdominal, va a tener un recorrido retroperitoneal, va a tener relaciones lumbares, ilíacas e inguinales, en donde va a formar parte del cordón espermático, va a entrar al conducto inguinal y va a llegar al escroto, en donde va a finalizar su recorrido para darle sus arterias colaterales y sus ramas terminales al testículo. Tenemos la otra arteria, que es la arteria deferente del conducto deferente. Esta es rama del tronco anterior de la ilíaca interna. Esta va a llegar al conducto deferente
cerca de su terminación y va a dar una rama al testículo y una rama terminal que va a irrigar la parte inferior del testículo. Tenemos otra arteria que es la arteria cremestérica, que rama de la epigástica inferior, y estas se van a estomosar con la arteria del conducto deferente y con la arteria testicular. Vamos a hablar del drenaje venoso. El drenaje venoso va a estar dado principalmente por el plexo pampiniforme, en el cordón, a nivel del cordón espermático. Esta va a emerger del mediastino del testículo y se va a dividir en un grupo anterior que va a drenar en la vena cava inferior del lado derecho y en la vena renal del lado izquierdo. Además, va a tener un grupo posterior que se va a drenar en la epigástrica inferior. En el sistema linfático en la región del suelo pélvico drena hacia varias cadenas y ganglios. En el caso de la aplasia testicular, drena hacia estructuras que componen los genitales externos masculinos, pene, glande y piel de los testículos se drena hacia los ganglios inguinales. Los testículos se drenan hacia los ganglios aórticos laterales y paraórticos a nivel de la segunda vértebra lumbar. Tras una afectación a este nivel se producen neoplasias, dependiendo de cada célula de origen y la edad típica de la presentación. Los tumores son derivados de las células germinales. Estos tumores se comprenden entre seminomas y no seminomas. Se derivan de la neoplasia de las células germinales in situ, que son los gonocitos fetales detenidos y transformados que no lograron madurar en espermatogonias. Pueden ocurrir a cualquier edad, pero el 90% ocurren en hombres adultos jóvenes con una prevalencia máxima entre 25 y los 40 años de edad. El manejo andrológico incluye lo que es la criopreservación de semen y el control de las hormonas reproductivas. Esto es fundamental para los pacientes con cáncer de testículo que tienen un alto riesgo de infertilidad y hipogonadismo. En las fascias o cubiertas encontramos que está la fascia espermática externa, la fascia cremática junto al músculo cremaster y la fascia espermática interna. En la fascia espermática externa es una lámina fibrocelular delgada y frágil que prolonga la hoja del revestimiento superficial del músculo oblicuo externo del abdomen en el escroto. Además, prolonga superiormente y medialmente la fascia del pene. En la fascia cremástica junto al músculo cremaster es la capa media y corresponde a la continuación del músculo oblicuo menor del abdomen y el músculo oblicuo interno. En la fascia espermática interna, en la invaginación en forma del saco contiene el cordón espermático, en el epidemio y el testículo. Esta fascia comienza desde el anillo inguinal profundo, desde el punto descendiente envolviendo el cordón espermático hasta llegar al escroto, donde se ensancha para envolver el epidemio y el testículo. El conducto inguinal es una hendidura oblicua situada en la pared abdominal anterior. Su origen está relacionado con el descenso del testículo y la formación durante la vía embrionaria de la prolongación vaginal del peritoneo. Para el descenso de los testículos por el conducto inguinal es necesaria la participación de hormonas como el andrógeno. La región inguinoabdominal bilateral se comporta funcionalmente como una sola y anatómicamente está constituida por 4 paredes, superior, inferior, anterior y posterior, y 2 anillos, uno superficial y otro profundo. El anillo inguinal superficial es un orificio triangular de la aponeurosis del oblicuo mayor por fuera y arriba del pubis. El orificio se forma por 2 pilares, que son el interno y el externo. El anillo inguinal interno es una abertura de la fascia transversal que corresponde al punto medio del arco crural. El conducto contiene el cordón espermático o el ligamento redondo del útero. La pared anterior del conducto inguinal la forma la aponeurosis del músculo oblicuo mayor y en sentido externo la participación del oblicuo menor. El conducto inguinal tiene unos límites, los cuales son anterior, que está conformado por aponeurosis del músculo oblicuo mayor externo y oblicuo interno. El posterior, la fascia transversal y ligamento interfoveoral y la os inguinal.
El superior, fibras arqueadas del borde interior de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. El inferior, ligamento inguinal y tracto iliopúbico. Y los orificios, el anillo inguinal superficial está conformado por pilar lateral, pilar medial, fibras intracrurales y ligamento reflejo. Y el anillo inguinal profundo por fascias transversales, arteria epigástrica inferior, músculo transverso del abdomen y tracto iliopúbico. El descenso de los testículos se da en dirección retroperitoneal dentro de la región abdominal. Estas atraviesan la pared abdominal a través del conducto inguinal. La entrada del canal es para el anillo inguinal profundo y la salida es para el anillo inguinal superficial. Desde el polo caudal, el testículo se desciende en una condensación conocida como el gubernáculum. Cuando el testículo desciende al anillo inguinal interno, una porción del gubernáculum aparece y crece hacia las protuberancias escrotales. El testículo cruza el conducto inguinal y entra en contacto con el suelo escrotal, y después de la involución del gubernáculum completa y se desplaza del testículo al interior del escroto. El testículo oculto puede tener diferentes orígenes, puede ser una puede ser una alteración anatómica como una anomalía del gubernáculum testis, un obstáculo mecánico encontrado durante la migración del testículo como vasos o nervios, o una obstrucción en el orificio del escroto. Observando lo anterior, podríamos definir que la patología presenta unas complicaciones. Desde el desarrollo embrionario, si alguna de estas estructuras nombradas anteriormente se ve afectada por un mal desarrollo o hasta una malnutrición, se vería afectado absolutamente todo el testículo. De sus complicaciones podríamos hablar que los hombres con ausencia gonadal tendrían bajos o incluso nulos niveles de testosterona y elevadas concentraciones de hormona folículo estimulizante y la hormona luteinizante.